Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Hoy, como de costumbre, tendremos un nuevo estudio inspirador basado en un oráculo del Antiguo Testamento, una profecía mesiánica y llevada a la práctica por Jesús en sus días. Como de costumbre, siempre agradecidos porque estén sintonizándonos y juntos compartir estas reflexiones, estos estudios de los Evangelios y aún de profecías del Antiguo Testamento. Titulamos el tema de hoy, Bienaventurados los mansos, basándonos en las bienaventuranzas de Jesús, que son una expresión de los deseos de Dios cuando profetizó la aparición del Mesías, como ya estudiamos siempre el texto de Isaías 61. Pero en esta ocasión vamos a leer otro texto mesiánico y cómo Jesús lo llegó a cumplir. Aparece en Zacarías capítulo 9, versículo 9 también. Dice así el texto: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo o de alegría, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a ver que esta profecía que anunciaba la aparición del rey montando un asno, pero las características que dice allí: justo, salvador y humilde, o como Jesús luego se va a expresar, manso y humilde. Miremos entonces el cumplimiento de esta profecía, sabiendo Jesús, ya la conocía él, y él mismo la orquesta, la lleva a la práctica, arma entonces el cumplimiento de esta profecía. Miremoslo en Mateo capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante. Cuando se acercaron a Jesús y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, o sea, un asnillo. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías en este caso, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí es interesante notar que Jesús conocía la profecía de Zacarías, conocía las bases de la aparición del Mesías, pero aquí que aún se adelanta, no solamente al cumplimiento, yo dije que orquesta, arma el cumplimiento, sino que aún se adelanta a situaciones que debían ser imprevisibles, como es cuando hay alguien que lo objeta o que están haciendo y ustedes deben decir esto y lo otro, que ya se lo va a devolver. En otras palabras, Jesús sabía de la existencia de ambos animales, madre e hijo, que los pide prestados, los utiliza, se cumple así la profecía, luego los devuelve. Absolutamente Jesús sabe lo que está haciendo. Pero miremos ahora la reacción de la gente, que es algo importante de ver en el cumplimiento de la profecía. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba con gritos: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, se alborotó, diciendo: ¿quién es este? ¿Qué está pasando? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Si alguien preguntaba qué señal, qué autoridad
qué credenciales traía este hombre sentado sobre animales que entraba en Jerusalén, pues esta es la mejor prueba de que Jesús era el cumplimiento de una profecía que decía: he aquí viene tu rey humilde, manso, él viene sentado, pero viene a poner orden. Y efectivamente lo hace cuando quita todos los cambistas, una historia impresionante de la limpieza que Jesús hizo en el templo. Notemos que Jesús, él se define a sí mismo, además de humilde, manso. Acordémonos que nuestro tema de hoy es bienaventurados los mansos. Y vamos a ver unos ejemplos de Jesús, como también de otras personas que fueron mansas, por las cuales o en las cuales Dios cumple su promesa de hacerles heredar la tierra. Vamos a ver ahora en Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante, cómo Jesús se goza con la gente humilde. A ellas el Señor se les revela, como leemos acá. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús está usando una figura, los niños para significar la gente iletrada, humildes, lo opuesto a los sabios, a los entendidos, pero lo que caracteriza a ambos, aquí una soberbia. No necesariamente todos los sabios son soberbios, no hablamos de ello, sino que esta gente que si siendo sabios fueran humildes, y que los ha habido en la historia de la Biblia y aún en los tiempos de Jesús también. Acordémonos de Nicodemo, José de Arimatea, eran sabios, miembros del Sanedrín, y sin embargo humildes cuando escucharon el consejo de Jesús. Pero entonces Jesús aquí, cuando menciona, se las escondiste de los entendidos, de los sabios, para revelarse a la gente humilde. Y el Señor Jesús se buscaba a esa gente, no porque ellos fueran humildes y que hubiera una virtud en sí mismo, sino el corazón de ellos se abría para que Dios les pudiera hablar, lo mismo que los entendidos, si ellos pudieran abrir su corazón para que Dios les pueda hablar. Dios quiere hablarles, quiere revelarse, pero suele pasar que hay más probabilidades de que el Señor encuentre eco en la gente humilde. Miremos cómo sigue más todavía el texto de Jesús. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino solo el Padre. Ni el Padre conoce a nadie, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y a continuación la invitación a la gente humilde para que también, como Jesús, puedan conocer al Padre. Él los guía al conocimiento del Padre. Cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Notemos cómo Jesús se refiere a sí mismo, como un manso. Una persona humilde, pero a la vez con autocontrol, mansedumbre, tranquila podríamos decir, que frente a los ataques, que vamos a ver algunos casos, todavía conserva su control y aún palabras de amor que no caracteriza a la persona común, que cuando sufrimos oposición o adversidad, pues salen reacciones que no son agradables. Miremos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1, una definición de Jesús también. Dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y este es el concepto que deberíamos tener presentes. Si Jesús es el manso por naturaleza, y la bienaventuranza menciona que los mansos heredarán la tierra, porque el rey que entró a Jerusalén montado en un asno, la profecía decía, él vendrá humilde, vendrá manso. Así tienen que ser los seguidores de Jesús, mansos como el Maestro. Miremos entonces ahora cómo puesto los ojos en Jesús, que es el autor, el consumador de la fe, ahora Él abre camino con su mansedumbre. Miremos el texto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta expresión, sufrir la cruz y menospreciando el oprobio, ahora en el versículo que viene lo veremos con más detalle, implica la adversidad que cayó sobre él y sin embargo mostró un carácter tan agradable. Saben, amigos, que haya personas que sean mansas, tranquilas, suaves, pero especialmente bajo presión, es decir, cuando la presión los sobrecoge y sin embargo conservan su mansedumbre, es admirable. Y Dios quiere que esto lo comprendamos y aún lo apliquemos. Aún más, hay una profecía para los últimos días, que quiero aprovechar para leer ahora, que quienes van a heredar la tierra, quienes van a triunfar, serán aquellas personas que aguantaron tanta presión y desarrollaron paciencia, mansedumbre. Fijémonos cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, parte del último mensaje de amonestación que Dios envía al planeta. Dio una amonestación a los pecadores y ahora al pueblo de Dios le dice así: aquí está la paciencia de los santos. Notemos el aguante de aquellos que se van a salvar, la mansedumbre de esa gente. ¿Qué los caracteriza? Ellos guardan los mandamientos de Dios y también guardan la fe de Jesús. ¿Cómo se les llama a esta gente? Santas, pero también se dice la paciencia de ellos, el aguante, y también implica la mansedumbre. Volvemos otra vez a Hebreos capítulo 12, habíamos leído el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que sufrió tal presión, tal oprobio, sufrió la cruz, ahora está sentado a la diestra de Dios, pero miremos ahora versículo 3, 12:3. Considerad aquel que sufrió otra vez tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayo. Esta es la gran lección que tenemos que aprender de esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos. Y es no porque tengamos mansedumbre por naturaleza, sino que miramos a aquel, a quien la profecía lo designa como el rey que vino sentado en un asno, en un pollino de asno, humilde, dice el texto, o manso, justo y victorioso, así se expresa Zacarías 9:9. Bien, este rey humilde, manso, él pide, sean como yo, sean mansos y humildes, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Amigos, ¿cuándo aprenderemos lecciones que dignifiquen a la persona, que nos hagan personas amables? Hay personas que atraviesan situaciones muy dramáticas. Déjeme que cuente algunas ilustraciones para graficar lo que quiero decir. En mi caso tengo una particular admiración por Beethoven, porque fue una persona absolutamente con desventajas, gran músico, un genio de la música la tenía en la cabeza, pero no la podía escuchar. Y por lo tanto, cuando él componía su música, las famosas 9 sinfonías de Beethoven, lo caracterizan. Él, mayormente en las últimas sinfonías, las produjo tan bonitas, tan lindas, pero su incapacidad de escucharla. Cuando dirigió la 9ª sinfonía, en verdad, se alquiló a un director de orquesta para que él la promoviera la primera vez que se estrenaba esta sinfonía, y Beethoven estaba sentado en las butacas primeras. Y el director había dicho a su gente, a sus músicos, que nadie mirara a Beethoven, que era el dueño de la música. La partitura estaba delante de ellos, pero que no se distrajeran, porque Beethoven dirigiría también con su mano, pero lo haría a destiempo, ya que él no podía escuchar. ¿Se acuerdan de esta melodía? El himno a la alegría de Beethoven forma parte de la 9ª sinfonía. Es un canto que Beethoven, en medio de su adversidad que tenía del oído, él le canta a Dios, que haya una humanidad unida. Bonita la letra, inspirada en un poeta alemán, él le puso la música, Beethoven. Lo cierto es que cuando se estrena la música, cantan las sopranos, los tenores, etc. Una de ellas, terminada la música, le hace señas a Beethoven. Beethoven seguía dirigiendo, ya había terminado el concierto, pero él no lo escuchaba. Y entonces le hace seña a Beethoven, maestro, mire para atrás. Y Beethoven se incorpora y cuando mira,
toda la gente aplaudiendo, quedaban fascinados con la música, tiraban los sombreros, en fin, flores de alegría del regalo que Beethoven les había dado con la composición de esa música. Y él se emocionó y lloró. Una historia preciosa. Bien, Beethoven, con la incapacidad de su sordera, nos puede enseñar lecciones a nosotros de que los que estamos en mejor condición, tenemos oído, vista y demás sentidos, ¿por qué deprimirnos? ¿Por qué caer en depresión? Si Beethoven con su incapacidad pudo sobreponerse y componer linda música y darnos regalo a pesar de su incapacidad. Sin embargo, no llega a ser un modelo absoluto, porque una de las cosas que caracterizó a Beethoven fue justamente el tema que hoy estamos examinando, su falta de mansedumbre. Y es lógico, él había escrito una carta a su hermano en la que él hablaba de suicidarse porque no aguantaba su sordera. Y como consecuencia de ello el trato descortés, grosero, hay muchas anécdotas al respecto que caracterizaban a Beethoven, por lo cual lo hacían una persona taciturna, retraída, antisocial, y la gente desconocía que traía un problema de sordera. Bien, Beethoven puede ser un modelo en otras áreas, dije yo lo admiro, lo aprecio mucho, pero en cuanto a mansedumbre, no hay nadie como el Maestro, nuestro Jesús, que sufrió tal contradicción, tal presión, de aquí, de allá, y Él se mantuvo entero para poder hablar, decir cosas que puedan inspirar. Vamos a ver algunos ejemplos. En San Juan capítulo 8. Mis queridos amigos, no sé cómo ustedes se sentirían si alguien les dice, si yo uso la palabra se pueden ofender ustedes, pero está en el texto bíblico. Cuando la mamá de uno fue una mujer que anduvo con hombres, y decimos, hijo de... ¿Lo que sigue? A Jesús se lo dijeron también. ¿Dónde está? Abrimos en San Juan, el capítulo 8 de San Juan, versículo 40, 41, allí aparece una expresión más depurada, pero en verdad es esa, hijo de una mujer que anda con hombres. Bueno, Jesús dijo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, no de Abraham, porque ellos decían somos hijos de Abraham. Entonces ellos responden, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Se capta? Nosotros no nacimos como tú que naciste de una mujer, etcétera, etcétera, nacidos de fornicación. Efectivamente acusaban a María Virgen de haberse acostado con algún soldado. De hecho, hasta el día de hoy, en las tradiciones judías, está la creencia de que el soldado se llamaría Pandera o Pantera, hijo de Pantera. Y en verdad es una deformación de la palabra griega parthenos, que significa virgen. Entonces, hijo de la Virgen, el judío pues tomó esa palabra parthenos para decir partenos o pantera, una forma de usarla, de modificar la palabra, indicando que era algún soldado en los destacamentos de aquel tiempo y que allí violó a esta jovencita y de la cual nace este hijo de fornicación. ¿Se capta? Un insulto que hacen a Jesús y sin embargo veremos a continuación cómo responde. Eso es ser manso, y Jesús ya dijo, bienaventurados los mansos, que ellos van a heredar la tierra. Pero la única forma de serlo, bajo presión, es mirando a Jesús, como leíamos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremos cómo sigue con el versículo 42. Entonces Jesús les dice, esta es la respuesta a ese insulto que hacen los fariseos. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Miremos también otro ejemplo en el versículo 48, otro insulto que le hacen al maestro. Y sin embargo, ahí lo tenemos. Responden entonces los judíos y dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que estás endemoniado? Decir que alguien era samaritano era un verdadero insulto. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran un pueblo que antiguamente habían sido israelitas,
pero que habían sufrido la invasión de los enemigos, según cuenta el segundo libro de Reyes, capítulo 17, allí aparece, la invasión de los asirios destruye Samaria y entonces queda prácticamente despoblada, aparecen leones y desde Asiria se oye que para evitar que los leones destruyan a los pocos sobrevivientes, que envíen gente para enseñar Biblia allí, cosa que el rey accedió, y que además repueblen. Y el texto cuenta que trae nueva gente con sus cultos, sus dioses, sus idolatrías. Y Samaria, o los samaritanos, van a ser el conglomerado de gente muy variada, muy mixta. Ya se habían perdido prácticamente las raíces de aquellos antiguos de Samaria, que eran hermanos de los judíos, sino que ahora era un gentío mixto, porque el texto menciona que venían pueblos que estaban siendo repoblados por Asiria, los cuales traían sus propios cultos, y de allí proceden los samaritanos, es decir, gente que creía ser religiosos por las tradiciones antiguas, pero estaban muy mezclados con prácticas paganas. Por eso para un judío acercarse a un samaritano, y Jesús con frecuencia usaba ilustraciones. Acordémonos, por ejemplo, aquella ilustración del buen samaritano. La persona cae en desgracia, es una ilustración que Jesús cuenta. Maltratado mientras iba de camino por ladrones y cae en desgracia. Pasa un sacerdote judío y lo ve, no siente la compasión, al contrario siente hasta la molestia de haberse cruzado por allí para llegar a tiempo a sus compromisos y lo dejó tirado. Pasó luego el levita, otro representante de la religión judía. Lo miró, también lo mismo, se sintió incómodo de haber pasado por el lugar porque sabía de su deber de ayudar, pero prefirió cumplir sus compromisos, lo dejó tirado. Pasa una tercera persona y sí se conmueve y le ayuda, y el texto dice que era un samaritano. Los oyentes al escuchar esta expresión se ofenden. ¿Cómo un samaritano va a ser más noble, mejor persona que un sacerdote, lo que hoy llamaríamos un pastor, un sacerdote, un cura? Que un samaritano, esta gente despreciable, idólatras, sea mejor, no les entra en la cabeza. Pero sin embargo, Jesús cuando cuenta estas cosas toca el corazón para hacer ver que no alcanza la mera profesión, sino los hechos demuestran qué hay acá dentro en el alma. Bien, Jesús se caracterizó por contar esas ilustraciones, pero ahora se las devuelve. Leemos el texto. ¿No decimos que tú eres un samaritano, una persona despreciable? Y aún agregan más. Estamos leyendo Juan capítulo 8, versículo 48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que además tienes demonio? Lo insultan. Una persona mansa, ¿cómo responde? Miremos. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, que es el Padre. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús trata de expresarse con respeto, con aprecio incluso, pero esto lo hace a él un varón de dolores. Ya estaba profetizado un pensamiento así en Isaías capítulo 53 respecto del Mesías, que sería un hombre experimentado en el quebranto, en el dolor, en la contradicción, en la oposición. Y no obstante, todo ello como el oro perfecciona allí, el fuego perfecciona el oro, así también el fuego de la prueba perfecciona el carácter. En el caso de Jesús, él ya había sido engendrado por el Espíritu Santo, un ser que venía a la tierra y cada prueba lo llevaba de perfección en perfección. En nuestro caso, vamos de abajo, de la imperfección a la perfección. Pero tenemos que sufrir mucho para que se desarrolle la mansedumbre. Vamos a ver ejemplos de cómo actuaríamos nosotros cuando hay que restaurar a alguien. Si alguien cae en falta, apliquemos el principio nosotros, aún en el ámbito de la familia. Tenemos nuestro cónyuge o nuestros hijos o en el trabajo y hay que llamar la atención. Y en algunos casos tenemos que ser severos para que se entienda el peso de la disciplina. Y especialmente si de la otra parte nos provoca, nos dice cosas que exasperan y se levanta el ánimo y nosotros al contestar revelamos si somos mansos o no. A ver, miremos el texto de Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo deberíamos actuar
cuando hay que restaurar a alguien que cayó en falta, que hay que aconsejar, amonestar, no siempre somos bien recibidos. Sin embargo, el espíritu con que hablamos tiene que ser como el de Jesús, manso. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de, ¿qué dice allí? Mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Miren hasta la inteligencia que Dios pone en el versículo, y es, considérate tú mismo, ponte en los zapatos, a ti te puede pasar. ¿No nos gustaría, amigos, que si caemos en falta, quien venga a hablarnos, a aconsejarnos, lo hiciera con tal sabiduría, con tal tacto, con tal amor, que nos dijera, mira, yo te traigo una tarjeta amarilla, decimos, ¿no? En el fútbol se utiliza allí una amonestación. Pero te pido que no lo vuelvas a hacer. Esto va a quedar entre nosotros. No lo voy a divulgar. Tú sabes que has cometido falta y nosotros bajamos la cabeza. Pero la forma amorosa con que nos habla, ¿no nos gustaría? Pues así tratemos al otro. Si alguien cayó en falta, ya el texto dice, con espíritu de mansedumbre, espíritu tranquilo, manso. No lo contrario, la fuerza, saber que tenemos, como decimos, la sartén por el mango, acá mando yo, vas a ver quién es. Y hablamos de esa manera, o actuamos de esa manera. Solamente podemos desarrollar mansedumbre, no porque haya naturalmente en nosotros, no la hay. Un espíritu quieto, tranquilo, de autodominio, cuando miramos a Jesús. Yo les conté hace rato que admiro a Beethoven, pero ese carácter repugnante que tiene, lo afea. Y no obstante entiendo, porque con la sordera que tenía, no era para menos, sus deseos de suicidio y su agresividad social. Y sin embargo, el hombre tenía que sobreponerse. Nosotros también tenemos mucha carga sobre nosotros y tenemos que sobreponernos, pero solamente podremos si contemplamos a Jesús, que Él es el manso por naturaleza, y pedimos fuerzas a Dios para que nos ayude a ejercer el control y desarrollar esa mansedumbre, de la cual vamos a ver una ilustración en un momento más. O miremos cuando alguien nos provoca, alguien que está en posición mayor que nosotros, ¿cómo podemos contestar siempre con mansedumbre? Y ganamos el argumento. Esto nos lo cuenta el libro de Eclesiastés, el capítulo 10. En el versículo 4 aparece un ejemplo de alguien que está en una situación mayor y con la forma airada cómo se comporta, cómo podemos responder nosotros. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amigos, usemos un poquito la lógica. Está el perro del otro lado del tejido y pasa nuestro perro por la vereda y este se desgañita ladrando y ladra, buscando que este también se enoje y se trencen allí los dos, tejidos de por medio. Pero ¿qué ocurre cuando este perro ladra demasiado? Y este otro está tranquilo caminando y mira para otro lado. Y este, finalmente, como no encuentra con quién pelearse, este se tiene que calmar. Y si no se calma es porque ya es necio. Bueno, ¿qué otra cosa podemos esperar de un animal? Lógicamente, amamos a los animales, pero en esta condición ladrando como lo hace, y este otro que se inclina a no devolver. Ok, dejemos este caso, pero permítame contar un caso real. Y es, yo estaba dando estudios bíblicos. Quiero contar esto porque tiene que ver con el tema de mansedumbre. Y llegaba yo a la zona de la iglesia donde yo pastoreaba, y allí entonces me quedaba el estudio bíblico como a 50 o 60 metros. Un señor que quería estudiar la Biblia, yo lo visitaba en la noche. Pero aquí que mientras iba de camino, tocaba la puerta de la hermana carnal, cristiana ella, y ella que se había ofrecido a acompañarme en la visita. Entonces íbamos los dos, y en el trayecto de 40, 50 metros, caminando en la vereda, allí en el medio estaba otro domicilio de un tercer hermano carnal. Así que eran 3 hermanos carnales que vivían allí. Y esta hermana muy dolida por lo que este hermano carnal del medio le había hecho, también cristiano. Y era la acusación de la sustracción de algún importante dinero.
de la cual ella sostenía, yo no he hecho semejante cosa, me duele en el alma lo que me ha hecho, que me acusa que yo... Le dije, hermana, él está dolido por lo que le ha sucedido, que desapareció el dinero. Habrá que ver si otras personas, seguramente otras personas, pero ¿por qué a mí, a su hermana, que me haga esto? Y así, en las noches, pues yo llegaba al estudio bíblico, daba el estudio, retornaba, devolvía a la señora en la casa y ya luego me iba. Pero había varias noches que pasaba lo mismo y ella manifestaba lo que tenía en su corazón. Dolor y muchas cosas feas por la acusación. Y usé la ilustración de la víbora. Permítame contar, porque tiene que ver con el autodominio que Dios quiere que desarrollemos para que aparezca la mansedumbre, condición que en la bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿nos acordamos?, heredarán la tierra. Le dije, hermana, si usted tiene que aprender a perdonar, su hermano dijo estas cosas, pero usted trata de sobreponerse, de perdonar. No puedo perdonar, no puedo. Y entonces dije, me hace acordar el caso de una víbora. Usted va caminando y la víbora pasa desde el tejido, del zacate allí, del jardín, de la vereda, viene y le pica el talón. Y usted, me picó, y se sacude el pie, y está con todo el pie, todo el dolor que tiene. Y la víbora se escapa. Víbora no venenosa. ¿Y usted qué haría? La lógica dice inmediatamente atenderse el pie. Pero en lugar de eso, hay otros que tomarían un palo, verían una piedra, un palo, y buscar la víbora en el zacate y ver dónde se lo dan hasta destruir el animal. No, mientras el pie avanza allí con su infección, no tiene lógica. Así ocurre cuando tenemos mucho rencor en el corazón y esto hay que sacarlo, sacar el veneno. Ya alguien le dará un palo a esa víbora que hizo el daño, pero lo que importa es curar nuestro pie. Tuve esas palabras, ojalá que Dios pueda ayudar, no sé actualmente el caso cómo está, pero es la forma en cómo, a pesar del dolor, nos sobreponemos, confiamos en Dios para que se desarrolle una actitud mansa, no la apuesta de agarrar el palo y pegarle a la víbora. ¿Se entiende la ilustración? Bien, en el caso de Jesús, él sufrió oposición, le dijeron muchas cosas, como la víbora que pica, y sin embargo él manifiesta palabras tan amorosas como las que hemos leído de Juan 8. O miramos este texto recién, de Eclesiastés 10:4, que la mansedumbre, como ahí tenemos el texto, el espíritu del príncipe se exalta contra ti, si ocurre ello, no dejes tu lugar, no pierdas tu control, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay ganancia con la mansedumbre. Pero ¿quién puede ser manso? Yo no puedo, no tengo el control. ¿Cómo lo obtenemos? Ya miramos el texto. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículos 3, 2, allí aparece este pensamiento. Mansedumbre, todos la necesitamos. Miremos todavía más en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Otro ejemplo de cómo el apóstol nos enseña. Ustedes cuando hablen con la gente, corríjanlas con mansedumbre, con delicadeza. No sean duros. Saben, todos necesitamos estas personas que se aproximen a nosotros, nos hablen bien, que nos digan las cosas que haya que decir, pero con un tono que sea agradable escuchar. Que así nos lo dicen, así tenemos que hacerlo nosotros. Miremos entonces 2 de Timoteo capítulo 2, 25, el consejo del apóstol Pablo. 24 quizás para entender el contexto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Saben que mucha de esa gente son ganados por el genio con que el que les enseñó, les corrigió, les habló. Pero si somos duros, severos, no son muchas las probabilidades de que sea ganada la tal persona. El texto decía, con mansedumbre corrijamos a los otros. ¿Nos gustaría que nos hablen con mansedumbre? ¿Cuál es la lección? ¿Ya aprendemos? Corrijamos pues con mansedumbre también. Vemos un texto más en Santiago capítulo 3, versículo 13. Allí se habla de la gente sabia, que con buenas obras manifiesta, pero gente tranquila. Cuando dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras
en sabia quietud, sabia mansedumbre. Ese es el sabio a la vista de Dios. La gente queda observando, escuchándolos. Conté el caso de Beethoven, una vez más lo menciono. Tiene particularidades muy notables como sobreponerse a una discapacidad física como es la sordera. Se sobrepuso componiendo la música, a mi modo de ver, una de las más preciosas del planeta. Y sin embargo, hay rasgos de carácter que se entienden. Sin embargo, nuestro maestro lo supera porque él tiene un carácter, desarrolló un carácter a lo largo de sus años. Vamos a mirar un ejemplo en San Juan, capítulo 7, de su misma parentela, cómo lo trataban y Jesús, la forma en cómo él reaccionaba. San Juan, capítulo 7, desde el versículo 5 en adelante, leemos así: que ni aun sus hermanos creían en él. Aún el versículo anterior, fijémonos que lo incitan, vete de acá. El texto dice, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, dilo al mundo ya, porque ni creían en él. Pero entonces, ¿cómo responde Jesús en el versículo 6? Él les dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. Yo sé cuándo tengo que ir a hablar al mundo o ir a Jerusalén y cuándo tiene que venir mi martirio, pero el tiempo de ustedes siempre está listo. No puede, noten ahora, una suave reprensión que Jesús le está a sus hermanos, hermanastros propiamente. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué está diciendo con ello? Que si Jesús está enfrentado con el mundo y ellos no están enfrentados es porque Él les amonesta. ¿Y qué queda para ellos? No están amonestando. Por eso el mundo le aborrece a Jesús, pero no así a esa parentela. O miremos Marcos capítulo 3, otro ejemplo, versículo 20, el ejemplo de cómo la parentela trata a Jesús. Y sin embargo, Él cómo se mantiene. Se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los parientes, vinieron para prenderle, porque decían, está loco, está fuera de sí. ¿Y por qué decían esto? En el siguiente versículo se nos habla de los dirigentes religiosos que decían que Jesús estaba endemoniado. Y la parentela se avergonzaba de semejante afirmación. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú, o Satanás, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Notamos, Jesús sufrió contradicción de la parentela, de los dirigentes, la gente, y sin embargo se mostraba como manso y humilde. Pero amigos, quiero traerles ahora una historia de alguien que fue manso. Allí se ilustra muy bonito, tanto que el texto dice que fue el hombre más manso del planeta. Hoy no está con nosotros, no está su sepulcro también con nosotros. Él tuvo premio por lo que hizo, por lo que fue. Premio porque confió en aquel que lo podía premiar. Me estoy refiriendo a Moisés. En Números capítulo 12 leemos de una reyerta familiar en la que Moisés estuvo involucrado. Allí aparece la parentela de él, hermanos mayores. María o Miriam era la hermana mayor, luego Aarón, el hermano que sigue, y Moisés, el hermano menor. Y estos dos hermanos mayores critican a Moisés, su hermano menor, por el tipo de esposa que se había conseguido, una negrita de Etiopía, usamos la expresión, de Cus, va a decir la Biblia, pero es Etiopía, porque la familia política de esta parentela, esto es el suegro, la esposa, influían en Moisés. Influían para bien, buen suegro, buenos consejos. Miremos lo que tenemos acá, Números 12:1, y la mansedumbre de Moisés, que es nuestro tema, mansedumbre. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita o de Etiopía. La palabra cus en la Biblia hebrea es Etiopía, que había tomado por esposa, porque él había tomado mujer cusita. Decimos una negrita y tal vez era un desprecio racial de parte de estos israelitas. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Aquí estos dos hermanos mayores tenían muy altos puestos,
El caso de Aarón, él era el sumo sacerdote, era el que lideraba todo lo que tenía que ver con el santuario, él y sus 4 hijos. Y la hermana mayor, Miriam o María, era la encargada de la música, se le llama profetisa, una mujer que deleitaba con su música, todas las mujeres la seguían también, muy apreciada. Sin embargo, los celos mueven a estos 2 hermanos mayores y provocan a Moisés y se va a probar su mansedumbre. Lo provocan porque hay un problema familiar y estos celos y envidia de estos hermanos mayores no toleran que Moisés sea influenciado, sea aconsejado por el suegro, que había dado muy buenos consejos de cómo liderar tan vasta multitud, y especialmente la esposa, amorosa también, como compañera, ayuda idónea, con los hijos que tenía. Moisés tenía que atender su familia, atender a la gente, tanta multitud, y aún soportar a sus hermanos, al punto que el texto que sigue, miren cómo Dios lo revela. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo es que Moisés desarrolló este carácter? Saben, amigos, que solamente con las pruebas, la tribulación, desarrollamos paciencia, discernimiento y en este caso mansedumbre. Moisés en los primeros 40 años había desarrollado gallardía, valor como soldado, era reconocido como de la nobleza egipcia, a pesar de que procedía de alguna mujer que había botado el niño cuando nació en una canasta, nos acordamos de la historia, y que la hija del faraón lo había recogido cuando era bebé y lo había prohijado, lo había adoptado como propio y así fue aceptado en la realeza. Y la mujer pues vio ese niño que crecía como joven, hombre, y ella orgullosa de tener este hombre aquí y sano de principios, aunque parte del tiempo había sido educado por su mamá biológica, la madre de María, Aarón y Moisés. Y allí inculcados los principios que siempre estuvieron en la mente, en la conciencia de Moisés. Bien, así pasaron los primeros 40 años, y el momento en que él sentía que Dios le daba la liberación por medio de él, actuó precipitadamente. Nos acordamos de esa historia. Y en una pelea entre un egipcio y un israelita, mata al egipcio, defiende al israelita, pero al día siguiente pelean 2 israelitas y él amorosamente los separa. Y entonces allí es la acusación. ¿Quién eres tú que te pones por juez? Ayer mataste al egipcio, ¿qué nos quiere matar ahora? Y ahí ya vio que no entendían la misión de él, se había descubierto lo que él quería que estuviera en secreto, él quería ayudar al pueblo, liberarlos. Tuvo que huir y así desaprender los 40 años que aprendió de la corte en Egipto, aprender otros 40 años en el desierto, en medio de animales, como ganadero, criando animales, habiendo conocido a la familia de Jetro, casado con la hija Séfora, y vivir en ese ambiente, aprender otra disciplina. ¿Cuál disciplina? La mansedumbre, el reposar en Dios, el confiar en el Señor. Se sentía tan atribulado, tan entristecido por el fracaso de aquellos primeros 40 años, que fueron útiles en cuanto a conocimiento. Ello le valió para, al redactar el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, con la sabiduría con que se expresan esos libros. Una persona muy preparada para escribir lo que escribió. Dios se valió, utilizó a ese hombre, pero había rasgos de carácter que tenía que desaprender y aprender otras cosas. Y así fue en los 40 años posteriores viviendo en el desierto. Al cabo de los cuales, a los 80 años, recibe el mandato de Dios: vuélvete a Egipto y liberta a mi pueblo. Y allí Moisés emprende, ya anciano, por otros 40 años más, 120 en total. Una misión de las más sorprendentes que un ser humano pueda llevar, tan anciano, pero con un carácter tan especial, al punto que leemos otra vez, Números 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y cómo no corroborar ese carácter al administrar la dirección de vastas multitudes, atender los casos, aconsejarles, ayudarles, inspirarles, traer la palabra de Dios, en algunos casos cuando había que castigar y a veces mortalmente, el tener que actuar, muchas veces intervenir para que Dios se calme porque Dios estaba fastidiado. Acordémonos del becerro de oro y el pecado grave que comete su hermano Aarón.
al fomentar la idolatría en ausencia de Moisés, mientras recibía las tablas de la ley en 40 días. Al regresar, ve toda la población corrompida. Y no obstante, Moisés tener que interceder ante Dios, Dios que dice, quítate, yo los destruyo a todos y de ti me hago una nueva nación. Y así cumplo mi promesa que le hice a Abraham. Y Moisés, que argumenta tan bonito, le dice, no, Señor, no hagas esto porque ¿qué dirán los enemigos? Que Dios sacó a su pueblo al desierto y ahí los mató a todos. No, tu nombre, ¿dónde queda? Por el suelo, no hagas eso. Preciosa la figura de Moisés, un hombre del cual uno se enamora, que es una revelación del carácter de Cristo. Bien, así fue Moisés, vez tras vez. Pero ahora el tema que nos ocupa es un problema familiar. Celos de la hermana mayor, de su hermano también, problemas que hay. Y miremos cómo deriva esto. Miremos el texto bíblico a continuación, Números capítulo 12, versículo 4 en adelante. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, que era el lugar, una construcción portátil de donde Dios se comunicaba. Ahí era su centro de operaciones para que la gente aprendiera a ver en el santuario portátil o tabernáculo, allí donde los sacrificios, Dios quería revelarse al pueblo. Bien, cuando van los tres allí, Dios habla, les habla a los tres. Y ellos tienen que escuchar una voz, aunque no había figura que representara, pero la voz hablaba. ¿Qué es lo que dice? Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y palabras que Dios dirige hacia estos dos. Les dice: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, no en visión, no en sueños. Él va a escuchar mi voz, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Notemos que aquí Dios habla claramente a esta parentela. Aunque eran hermanos carnales, debían tener respeto, nada menos que a un líder. Y saben, es una lección que tenemos que aprender nosotros cuando hay quienes representan la voluntad de Dios y hablan en nombre de la palabra de Dios. Lógicamente, no estamos diciendo que seamos sumisos, obedientes a estafadores, que invocan el nombre de Dios para sus agostos, para sus lucros. No hablo de ello. Hablo de gente que enseña la Biblia, lo demuestra con sus actos, lleva una vida obediente a la palabra de Dios y la quiere compartir con otros. ¿Por qué no habremos de respetarlos y aún escucharlos? Dios está pidiendo eso. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar así si Él es mi siervo? Ustedes, aunque sean sus parientes, ustedes tienen su deber con Él como parientes, pero Él tiene un deber conmigo. Él es mi siervo, Él va a hacer lo que yo quiero que haga. ¿Y ustedes por qué se interfieren? Muy duro como Dios está hablando, pero muy duro lo que va a hacer a continuación. ¿Saben, amigos? Son lecciones importantes. Moisés tuvo que aprender a aguantarse, que su parentela, sus queridos hermanos, eran sus socios, sus compañeros, criticaran, especialmente la hermana mayor, los celos de mujer o lo que fuera, pero al ver a su cuñada, al ver al suegro de Moisés allí, que intervenían, que actuaban, y que esta mujer quería algún puesto, que sea reconocida como líder también. ¿Acaso Dios no habla por medio de nosotros también? Dios sabe por medio de quiénes va a hablar. Dios sabe a quiénes va a elegir. Y ella había sido elegida para ser profetisa y directora de la música. Aarón para ser el director de los servicios del santuario, de los sacrificios. Nada más. Y en el caso de Moisés, que dejen que él haga todo lo que tiene que hacer, no lo entorpezcan. Pero Moisés, en esta historia, no aparece él ni quejándose, ni criticando, sino mansamente. Un ejemplo de lo que Jesús hizo a lo largo de sus años. Miremos más cómo sigue esta historia y el desenlace. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se retiró. Dios estaba muy enojado. Y esto es, amigos, saquemos una lección también, cuando hay esas reyertas, provocan el malestar de Dios. Hay algunos casos en que es injustificado, la lógica dice, estás necio, no puedes actuar o hablar de esa manera,
Y Dios podría fastidiarse. Debiéramos cuidarnos en el lenguaje, en los tonos, en la base de los argumentos, cuando va más allá del sentido común. Ya decimos, está necio, loco, cómo se comporta. Aquí en esta historia, María ni Aarón no tienen base en la crítica contra la cuñada. Miremos más, sigue la historia. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, blanca, enferma. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa, y Aarón suplicando, temiendo, si no le tocaba la peste a él también. No le tocó, pero miremos, dice Aarón a su hermano menor, ¡ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! Por favor, haz algo. Quítale esa enfermedad a nuestra hermana. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida, medio muerta su carne. Así se veía ya, casi como envejecida, enferma, María, de la peste que Dios le había dejado allí, mientras se retiraba enojado por lo que había pasado. Entonces Moisés clama a Jehová. Ahora Moisés intercede como siempre lo había hecho. Y le dice, te ruego, oh Dios, que la sanes, perdónale. Miremos la respuesta de Dios. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días al menos? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Miren cómo Dios habló, como un padre que le escupe en la cara. Bien feo, bien repugnante el trato de Dios para con alguien que se pasó de límites en la forma tan grosera como trató en una reyerta familiar. ¿Qué dice después? Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán, y allí entonces la historia va a continuar con su rumbo. Notamos de lo que hemos aprendido el hombre más manso de la tierra, Moisés. Su familia en un problema muy grave y el desenlace que Dios no acepta semejante comportamiento, y miramos la lepra de 7 días. Apliquemos el principio a Jesús. Así fue Jesús, así como Moisés, por algo también está en el cielo. Él representa el carácter de Cristo aquí en la tierra, en los tiempos de la antigüedad. En nuestros tiempos ahora, Dios desea lo mismo, que aparezcan hombres mansos. Como decía la bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amigos, queremos exhortarles a ustedes también este aprendizaje de la palabra de Dios. Que aquel rey profetizado en Zacarías 9:9, que viene humilde, manso, montando un asno, entraría, y que Dios pide, mírenlo a él. Considerad tal contradicción de pecadores que él sufrió, puestos los ojos en él, para que desarrollemos este carácter de mansedumbre, de humildad. Jesús ya lo había dicho también. Aprended de mí que soy manso y humilde. Mirando a Jesús, mirando sus hechos, sus andanzas, aprendemos a autocontrolarnos, a no zafarnos. ¿Nos gustaría aprender? Pues amigos, les invitamos cada vez que ustedes puedan. Acompáñenos a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Gracias por estar con nosotros y nos veremos en la siguiente emisión.